nos sentimos lejos de Dios. Entonces hablamos con personas que están más cerca de Dios y decimos, tú estás más cerca de Dios, ora por mí. ¿Sí o no? Pero Dios quiere escuchar tus oraciones. ¿Puedes decir eso conmigo? Dios quiere escuchar mis oraciones. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal y es un Dios de relación. Y bueno, vamos a explicar más adelante, y si mejor se lo explico al tiro, que Dios desea que tú lo involucres en tu situación. Y planteamos esto: ¿cuántos son padres aquí? A usted ve a su hijo que está haciendo cosas, ¿sí o no? Pero tu hijo no te dice nada. ¿Te gustaría que tu hijo te involucrara en eso? Y te dijera, mira papá, estoy haciendo esto, mira mamá, estoy haciendo esto. ¿Le gustaría, sí o no? Cuando tú ves a tu esposa o a tu esposo que está haciendo cosas y está feliz y está contento y no te dice nada, ¿te gustaría que tu esposa te involucrara? O tu esposo te involucrara y te dijera, mira amor, gorda, negra, india, ¿cierto? Como te diga, estoy haciendo esto. Bueno, Dios también es un Dios de relaciones. Dios desea que tú lo involucres. Y la Escritura dice que el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Que quien le busca le halla. Entonces muchas veces nosotros no involucramos a Dios, no lo llamamos a Él. Y la oración, y al llamarlo a Él, a cada situación de nuestra vida, habla de dependencia. De dependencia. Nosotros necesitamos depender de Dios. Entonces la oración para nosotros es como el aire que respiramos. Por eso es que dice, debemos de orar por todo y en todo y siempre. Diga conmigo, orar por todo, en todo y siempre. Debo velar, perseverar y no desmayar. Sí, porque yo le hacía un ejercicio el otro día y estábamos hablando con Pastor José, Pastora Marilú, acerca de ese ejercicio que era, ¿sí o no? Y usted decía, ya supongamos 40 años. ¿Cuántos días son 40 años? 16,000 días. De esos 16,000 días, ¿cuánto tú has perseverado en la oración? ¿Has perseverado? De esos 40 años, ¿cuánto has perseverado en la oración? Escuche bien, la Escritura dice que la vida es corta, que la vida es como un pensamiento, que la vida es como un sueño, que la vida es como una hierba que crece en la mañana y se acaba en la tarde, ¿sí o no? Pero sin embargo, tú has vivido 50 años, has vivido 40 años, has vivido 60 años. Pregunta, ¿has perseverado en oración en tus años de vida? Y la otra pregunta, ¿y la eternidad de Dios y la voluntad de Dios y el propósito de Dios se ha realizado en tu vida? ¿Se ha realizado en tu familia? ¿Has podido llegar al propósito de Dios? Entonces te respondo, todo el fluir de Dios y la eternidad de Dios que se te mete en tu vida depende de su perseverancia, de que no desmayes en la oración, porque a veces te vas a cansar de orar. Orar cansa, hermano. ¿Sabía usted que orar cansa? Sobre todo, escuche bien, si estás enfrentando batallas, a veces vas a salir como apaleado de las oraciones. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que está en una batalla espiritual por algo, por tu familia, por tu casa, y saliste de la oración, estuviste orando una hora y oraste por tus hijos, por tus nietos y saliste apaleado. Porque es batalla espiritual, cansa. Y a veces, hermano querido, tenemos que levantarnos temprano en la mañana, ¿sí o no? O a veces Dios te despierta en las madrugadas y tú tuviste un día de trabajo, pero te tienes que levantar a orar y te puede eso cansar. O a veces en la noche te tienes que quedar porque Dios te está llamando y eso te puede cansar. Y tú dices, pero bueno, hay que dormir. No, si usted puede dormir, tranquilo, no hay problema. Estoy hablando de que a veces la oración cansa, pero hay que perseverar. Entonces diga conmigo, aunque me canse, aunque este cuerpo se canse, yo voy a perseverar, yo voy a velar y no voy a desmayar, porque veré con mis propios ojos la respuesta a mis oraciones. ¿Cuántos están orando por su familia? ¿Cuántos están orando por sus hijos, por su esposo, su esposa? Bueno, no te canses de orar, porque no ve el resultado y dice, no veo nada. Sí, no vas a ver nada por un tiempo, porque es una batalla. Daniel comenzó a orar y 21 días orando y ayunando, y Dios le dijo, desde el primer día yo te escuché, pero había una batalla en los cielos que impidía que llegara la respuesta. Entonces puede ser que si tú te cansas, en ese momento que tú te cansaste de orar, era el momento que venía la respuesta.
Y Daniel estaba débil porque estaba orando, estaba cansado, pero estaba en una oración de guerra, de batalla. Así que dígale a su hermano, puede ser que estés en una oración de guerra, pero Dios te va a fortalecer. Porque ese es el otro punto que vimos el día de ayer. Cuando tú oras, hermano querido, provocas que los ángeles de Dios se muevan a tu favor. Entonces, mientras más usted ora, más ángeles de Dios a tu favor. Tú no activas los ángeles de Dios prendiéndole velita. No los activa prendiéndole velas, hermano. Usted los activa orando al Señor. Señor, mira esta situación. Y el Señor dice, ya, ahí va un ángel. ¡Pum! La Escritura dice en Hebreos que los ángeles están para ministrarnos a nosotros, los herederos de salvación, para ayudarnos. Amén. Hace muchos años me impactó un testimonio de una hermana que iba a la oración en la mañana y había un grupo de jóvenes, de hombres en una esquina, y cuando la hermana pasaba por ahí, los jóvenes decían, cuando yo veo a esta mujer siempre la veo y detrás de ella van 4 hombres grandes. Y yo no sé quiénes son los que la acompañan y por eso esta mujer no la hemos asaltado. Pero aparte sabemos que es hermana. Luego uno de ellos se convirtió, se transformó, creo, en el yerno de esa hermana. Perdón, en el yerno, sí, está bien. Se casó con la hija, ¿cierto? Yerno. Y le preguntaba, ¿y quiénes son esos hombres que le acompañaron a ustedes todas las mañanas cuando iba a la oración? Y él dijo, no, yo iba sola. No me acompañaba nadie. ¿A quién estaban viendo ellos? A los ángeles de Dios. Amén. Recuerdo otro testimonio de un hombre de Dios que salió y se le quedó la puerta abierta. Se le quedó la puerta abierta en la casa abierta y él fue y salió. Y cuando volvió, la puerta estaba abierta. Y le dijo un vecino, mira, cuando tú saliste se te quedó la puerta abierta, pero había un carabinero que estuvo siempre a la puerta de tu casa. Yo lo vi, incluso lo saludé. Pero después se fue cuando llegaste tú y el hombre no lo vio. ¿Quién era? Un ángel. Hermano querido, los ángeles de Dios pueden tomar forma humana y pueden ayudarte. Pueden haber habido ángeles que se te presentaron y tú no los reconociste y tú estabas orando y te ayudaron. Amén. Yo no sé si usted entiende el mundo angelical, si usted piensa que andan siempre con ala, con pluma y andan cantando corito en el cielo. No, ángeles de Dios vienen a la tierra y se mueven a tu favor. Dígale a su hermano, los ángeles de Dios no siempre andan con coritos en el cielo y con alas y pluma. Se hacen reales en esta tierra y te ayudan a ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Veíamos también el día de ayer que cuando tú comienzas a orar, hermano querido, lo que provocas es que Dios intervenga en tus situaciones, enderece lo torcido. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado haciendo cosas y nos estamos torciendo? O situaciones que queremos y las forzamos, las manipulamos para que sean para allá. Y te entra Dios a la vida y te cambia todo. Tú dices, ¿qué está pasando? Te saca personas, te quita cosas y te endereza el Señor. Él endereza lo torcido. Dígale a su hermano, Él endereza lo torcido. Pero también si se te levantan montañas, dice que Él allana las montañas y aplana los caminos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasa eso? Cuando oramos. Entonces ya llevamos 3 cosas que pasan cuando oramos. Involucramos a Dios, el mover angelical de Dios, ¿cierto? Se endereza lo torcido, pero otra cosa que pasa es que lo que está maldecido es bendecido. Yo puedo bendecir. Tú puedes bendecir tu matrimonio, tú puedes bendecir tus hijos endemoniados, ¿cierto? Si alguien se te endemonió, está portándose mal, tú te levantas, lo bendigo en el nombre de Jesús. Si hay un compañero que está con problemas contigo, te está haciendo la guerra, tú lo bendices en el nombre de Jesús. Señor, lo bendigo. Si se te levantó un enemigo, tú lo bendices en el nombre de Jesús, porque la maldición se rompe con bendición. Amén. Tú tienes boca para bendecir. Dígale a su hermano, tú tienes boca para bendecir. Termina eso de los garabatos, dígale. Sí, porque puede ser que a alguien aquí todavía se le salga una leche con chocolate, o un chicha y tomate, o un luche y cochayuyo. Se le salga todavía. O a algunos que les gusta gritar. Termina la gritería, dígale, termina la gritería. Termina tu escándalo. Bendice. Dígale, bendice. Bendice con tus labios todo lo que tú necesitas. Y sea una maldición en tu vida, bendice. Pero otro punto importante es que cuando usted ora, tiene la posibilidad de llenarse con el Espíritu Santo. Y eso vamos a ver hoy fuertemente. El Espíritu Santo va a ayudarte y va a traer poder a tu vida. Otra cosa muy importante es que así como hay ángeles para ayudarte, hay espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos lo que quieren hacer es oprimirte, es atarte.
Entonces usted, dice la Escritura, que cuando usted ora, usted puede atar al hombre fuerte. ¿A quién hay que atar? ¿Qué sería el hombre fuerte? El enemigo, los espíritus inmundos que están oprimiéndote a ti. Porque a veces pensamos en otro. Voy a atar al hombre fuerte de mi esposo, de mis hijos. Pero ate primero a los espíritus inmundos que le oprimen a usted. Ore y identifique, ¿cierto? Identifíquelo. Y si es un pensamiento, usted lo identificó ya, este es un pensamiento de engaño, de alcoholismo, de pleito. Te ato en el nombre de Jesús, te va de mi vida, te va fuera. Y después usted va a ser libre y después va usted y ora por otro. No se vale andar echando fuera demonios de otros si usted está endemoniado o tiene espíritus que están en opresión. Y último punto que vimos ayer, cada vez que oramos nosotros, las promesas de Dios vienen a nuestra vida. Las promesas de Dios se nos activan cuando oramos en el nombre del Señor. Por ejemplo, no tengo paz, pero la Biblia dice que Dios me da una paz que sobrepasa en todo entendimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Padre, dame de tu paz, la necesito. ¿Y qué hace el Señor? Paz. La Escritura dice que si nos falta sabiduría, pidámosla a Dios porque da abundantemente. Entonces, si me falta sabiduría, ¿qué tengo que hacer? Padre, necesito sabiduría, en el nombre de Jesús, démela por favor. Estoy iracundo, estoy impaciente, pero la Escritura dice que Él me quiere dar paciencia. ¿Sí o no? Padre, dame paciencia. La Escritura dice que Él nos quiere dar obediencia. Estoy muy desobediente, estoy muy rebelde, no quiero hacer las cosas de Dios. Padre, ayúdame a obedecer, por favor. Esas oraciones son promesas de Dios para nosotros, como también, por ejemplo, el predicar. Tú quieres predicar, Señor, mira, me da miedo hablarle a la gente, no puedo hablarle a la gente, pero ayúdame a predicar, a compartir el Evangelio, y viene esa gracia de Dios para ti. Amén. El ser lleno del Espíritu Santo y hablar en lengua. Usted ve a otro hablando en lengua, adorando a Dios, y tú dices, ¿qué es eso? Es una promesa. Si tú la pides y la crees, diga conmigo, pedir y creer, la recibes. Ahora, si tú no la crees y no la pides, no la recibe. Diga conmigo, el que no la cree y no la pide, no la recibe. Así funciona esto. Así funciona esto. Entonces pueden haber muchas promesas en la Escritura. Por ejemplo, como el perdón. Pero si usted no cree que puede perdonar, y la Escritura me enseña que yo puedo perdonar, yo tengo que orar, Señor, ayúdame a perdonar. Y eso va a venir para ti y tú lo vas a recibir. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, hay muchas promesas. Bueno, hoy vamos a ver algo diferente y quiero compartir con ustedes cómo orar en la voluntad de Dios. Amén. Son 4 principios que quiero enseñarle ahí nomás. Y vamos a ver si hablamos acerca de orar para el Espíritu Santo. A lo mejor seguimos eso mañana. Mateo 26, por favor. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, 37 al 44. Mateo 26, ahí está. Y dice así: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Qué comenzó? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién? ¿Quién estaba triste? ¿Y quién estaba angustiado? Jesús. Mire, si Jesús estuvo triste y angustiado, ¿quién dice que usted no se puede angustiar y puede estar triste? Dígale a su hermano, por favor, tú también puedes estar triste. Tú también puedes estar angustiado. Porque a veces pensamos que como hijos de Dios no podemos estar tristes. Sí. El otro día pasó una persona, yo le dije, ¿cómo estás tú? Y me dijo, no, estoy bien, hay que decir que estamos bien, ¿no? Yo le dije, no, tú puedes decir que estás mal. Tú puedes compartir que estás mal y podías decir, no, estoy mal, estoy en el proceso, estoy triste, estoy abatido, pero yo sé que voy a tener la victoria. Y cuando yo le dije eso, el rostro le cambió y se quebrantó la persona. Porque hay mucha persona que está mal, pero no quiere decir que está triste y no quiere decir que están angustiados. Y Jesús estaba triste y Jesús estaba angustiado. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta... ¿Qué sentía él? ¿Qué estaba sintiendo él? La muerte. ¿Cuánto ha sentido que se mueren ya? ¿Le ha pasado a usted que está tan triste que piensa que va a morir? ¿O incluso desea la muerte? ¿A cuánto le ha pasado? A ver, levante su mano para ver más o menos. A varios, pues ve, no es cosa de uno, es cosa de varios. La tristeza puede ser tan fuerte, la angustia puede ser tan fuerte
que tú puedes sentir ganas de morir. Lo hizo Elías, dijo: Señor, mejor me hubiese quitado la vida, mejor no existía, quedé yo solo. Y Dios le dice: no, si hay más, hay muchos más como tú. Jeremías en algún momento quiso no vivir, Job quiso no vivir, y usted también en algún momento dice: Señor, llévame. ¿Sí o no? Dígale a su hermano: todavía no es tu tiempo. Vamos, dígale bien fuerte: todavía no es tu tiempo. Así que no andes pensando en que te vas a morir. ¿Sí o no? No se va a morir. Diga conmigo, levante su mano: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Jesús le dijo a sus discípulos: quédense aquí conmigo. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Cómo oró? Postrado en tierra, ¿cierto? Y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cuánto llevaba orando? Una hora. Verso 41. Velad y orad. O sea que hay que estar con actitud vigilante y estar orando. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. ¿Qué tentación? Escuche bien, ¿qué tentación? La tentación de que no se haga como yo quiero. Es una tentación el usted querer hacer las cosas como usted quiere. Agarre eso, por favor. Es una tentación muy grande el yo querer hacer las cosas como yo quiero y no como Él quiere. ¿Y cómo yo puedo hacer las cosas como Él quiere? Orando para que se haga como Él quiere. Otra cosa muy importante que tengo que decirle: nuestro otro gran error es, como el hombre en el huerto del Edén comió del fruto del árbol de lo bueno y de lo malo, el otro gran error que tenemos es que nosotros decidimos qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Y yo digo: esto no es bueno para mí, esto es bueno para mí. Y a veces algo que es malo para mí, yo puedo decidir que es bueno. Y entonces yo tengo que orar: Señor, que sea tu voluntad, que yo entienda qué es lo bueno para mí, que no decida por lo que yo creo, sino por lo que tú. Amén. Entonces esa tentación, porque esa era la oración que Jesús estaba haciendo: Señor, que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Pero mire lo que dice: el espíritu de la verdad está dispuesto. Es decir, que tu espíritu siempre quiere hacer la voluntad de Dios, pero tu carne no quiere. Entonces, ¿qué está alimentando usted? Algunos de ustedes pueden estar alimentando más la carne, otros más el espíritu. ¿Cómo yo sé o cómo usted sabe lo que usted está más alimentando? Cuando usted quiere hacer gozoso la voluntad de Dios, usted está alimentando más su espíritu. Pero cuando usted quiere hacer su propia voluntad, usted está alimentando más su carne. Y la carne y el espíritu es una batalla. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Verso 44. Y dejándoles se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces aquí vamos a ver un punto importante. ¿Cuáles son los puntos importantes que usted crea que están ahí en eso de la oración de la voluntad de Dios? Número uno, que aunque parezca increíble, debes orar por la voluntad de Dios. Escuche bien, usted y yo necesitamos orar por la voluntad de Dios, porque si no, esta no va a ocurrir. Claro, hay gente que piensa que del cielo Dios hace lo que Él quiere. No, hermano querido, por favor, no seamos tan inocentes. Este mundo, escuche, hay
Hay 3 seres espirituales en el universo: Dios, los ángeles y el hombre. Diga conmigo: Dios, los ángeles y el hombre. Ahora, Dios está en su trono. Ahora, el enemigo, Luzbel, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, era un ángel. Está en la categoría de ángel, no de Dios. Ahora también hay ángeles que sirven a Dios y hay ángeles caídos. Ahora, escuche bien esto: los hombres de la tierra, en cuanto a maldad en la tierra, están incluso peor que los ángeles. Nosotros estamos peor que los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles saben lo que tienen que hacer en cuanto a la presencia de Dios entre lo bueno y lo malo. Y los ángeles, cada vez que se equivocan, pierden su posición angelical. ¿Lo dice Judas o no? Dice que los ángeles que perdieron su dignidad están privados a prisiones eternas. Pero aquí el hombre puede hacer maldades, ¿sí o no? Ya, hablemos claramente. Por ejemplo, en su trabajo, ¿usted tiene gente mala o no tiene gente mala? ¿Hay gente mala o no? Ya. En tu familia, ¿hay gente mala o no hay gente mala? ¿Sí o no? En tu comunidad, ¿hay vecinos que hay con cosas raras o no? ¿Hay gente que tú sabes abiertamente que te desean el mal y que te han hecho mal? ¿Sí o no? Entonces, escuche bien esto, por favor. El mal es pan de cada día en esta tierra. Dios tiene propósitos con tu vida. ¿Cómo está este mundo? ¿Está bueno o está malo? Malo. ¿Tú envías a tus hijos al colegio o no? ¿Al jardín? ¿A la escuela? ¿A la universidad? ¿Sí o no? Pero entonces todas esas cosas que estamos viendo cómo está la cosa, de repente alguien puede asaltar a un joven, a tu hijo, ¿cierto? Está malo. Está malo emocionalmente, intelectualmente, políticamente, está malo, está todo malo. Entonces todas estas cosas que son, y no vamos a meter ni a Dios, ni al diablo, ni a demonios, ni a ángeles, estamos hablando de personas. Personas. Tú tienes que orar por la voluntad de Dios. Aún yo como pastor tengo que orar aquí en esta iglesia, Señor, por la voluntad de Dios. Porque aquí pueden haber personas que quieren hacer mal, porque quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Entiendes, no? Entonces tú en tu familia también tienes que orar así. Tú en tu matrimonio tienes que orar así, porque tú puedes querer casarte con un esposo malo, con una mujer mala. Tu madre separada o tu padre separado o alguien puede juntarse con alguien malo. Tú tienes que orar por la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y involucra muchos ámbitos. Entonces yo no puedo ser tan inocente de que las cosas pasan, nada, si Dios lo permitió. No, Dios te puso a ti para orar por su voluntad. Dios te puso a ti para orar por su voluntad en tu casa, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, en tu emprendimiento, en las relaciones, en todo en cuanto a ti pertenezca, en tu entorno, en tu ámbito. Tú tienes que orar por la voluntad de Dios. Mira, Señor, esa mujer se está levantando en mi contra. Mira, Señor, ese compañero está haciendo cosas que no corresponden. Pero en el nombre de Jesús yo lo bendigo y desato el amor de Dios hacia su vida, pero ato todo espíritu inmundo que está operando en su vida en contra de mi vida en el nombre de Jesús. Entonces yo me tengo que levantar y tengo que entender esos principios espirituales, porque si no lo hago. Entonces yo recuerdo que yo era chico y mi vieja antes, porque me pagaban un furgón escolar, y yo recuerdo que a los 5 años el furgón no llegó un día y yo me fui para la casa caminando, de aquí de la escuela me vine caminando, y después entonces retaron al tío y bueno, y no le estoy pagando para que lo traiga. A partir de ese día me fui y me vine solo del colegio. Entonces el pastor de la iglesia le enseñó a mi mamá, tú le colocas la mano en la cabeza y le dices: en el nombre de Jesús cerco a mi hijo, no le va a pasar nada, el ángel de Dios lo va a acompañar de vuelta, de ida y de vuelta al colegio, en el nombre de Jesús, amén. Y mi vieja, cuando estuvo en casa, siempre me bendecía a mí y a mi hermano. Entonces tú tienes que bendecir a tus hijos, tienes que bendecir a tus nietos, tienes que bendecir tu casa. No seas tan inocente porque tienes una casa linda y hermosa, nada le va a pasar. No, las tinieblas pueden venir. Entonces nadie va a entrar en mi casa en el nombre de Jesús a traer maldad, a traer cagüines, a traer mentiras, a traer engaño. En el nombre de Jesús se le cierra la puerta, se le cierra la cuadra, se le cierra el entorno, no va a llegar a mi casa.
Entonces de repente pueden estar yendo a tu casa y le duele la guata. Ay, no puedo entrar, no sé qué me pasa, me tengo que ir. No van a entrar. No van a entrar a hacerte el mal. Entonces yo no puedo ser tan inocente. Número uno, tengo que orar para que la voluntad de Dios se haga, porque si yo pienso que se va a hacer porque se va a hacer, soy muy inocente. Soy muy inocente. Y es como que Dios está diciendo del cielo: si te enseñé que oraras que se haga mi voluntad, te enseñé a orar mi voluntad. Ahora escuche bien, cuando Jesús es tomado prisionero, ¿cuál era la voluntad del Padre? ¿Liberarlo? ¿No es cierto? Era que Él muriera en la cruz, ¿verdad? Ahora ojo, Jesús oró y dijo: Padre, que se haga tu voluntad. Pero escuche, Jesús le hubiese podido decir a los discípulos que lo defendieron, ¿o no? Y matan a todos, al tiro le digo. A esos hombres que fueron a buscarlo con palo en linterna, los mismos discípulos lo hubiesen matado a todos ellos. Pedro sacó su espada, cortó una oreja. Pedro podía haber matado unos 10 fácilmente, unos 20. Toda esa multitud que siguió a Jesús lo quiso hacer rey. ¿Usted cree que no hubiese podido Jesús decirle: oye, defiéndanme de esto, me andan buscando? Jesús dijo: podría haber pedido 2 legiones de ángeles y ellos vendrían. ¿Usted cree que los ángeles de Dios no podrían haberlo rescatado? Entonces, hay cosas que son malas para ti, o de sufrimiento, o de cosas que son voluntad de Dios, pero que es necesario morir. Entonces aquí viene otro tema. A veces hay cosas que son voluntad de Dios que parece que son malas para mí, y aquí viene el punto de que a veces yo decido lo que es bueno por mi perspectiva, pero no entiendo que eso que me está haciendo morir, aquello que me está haciendo caer a tierra y morir, porque la Biblia dice que tengo que morir, ¿sí o no? Que tengo que crucificarme y vivir para Cristo. Entonces cuando yo caigo a tierra y muero, ahí llevo mucho fruto, que a través del sufrimiento viene el gozo del Señor, que la prueba provoca esperanza, que el morir es vivir, que tengo que ser una semilla y sembrarme en esta tierra para dar fruto. Entonces hay cosas que me están pasando, que aunque es el enemigo que se está levantando, porque Judas dice que el enemigo, que el diablo le entró al corazón, pero que estaba dentro de la voluntad de Dios. Escuche bien, por favor. Hay cosas que las tinieblas van a hacer y Dios va a permitir que se muevan dentro de la voluntad de Dios si tú oras por la voluntad de Dios. No van a llegar más allá de la voluntad de Dios. No van a entrar más allá de la voluntad de Dios, sino lo que Dios permitió. Amén. ¿Lo está entendiendo, cierto? Dígale a su hermano: ¿está entendiendo esta palabra? Amén. Entonces, los que tienen hijos, ¿cuántos tienen hijos? Padre, que tu voluntad venga a mi hijo. Señor, traigo tu voluntad a mi hijo, que se encuentre contigo, que la palabra le toque, que la palabra le llegue, que venga a tu reino, que te conozca, revélate a él. Señor, que venga. Señor, yo lo quito de la mano de las tinieblas, de las malas amistades, de las malas relaciones, de las adicciones, de las cosas que no convienen. Y usted comienza a orar. Si usted está viendo que está involucrado en una situación que no conviene, Señor, en el nombre de Jesús, venga tu reino sobre mi hijo, manifiesta tu poder, abre sus ojos, trae convicción. Pilato, ¿quién era Pilato? ¿Era bueno o era malo? Era malo. Él quería poder. Él mandó a la cruz a un hombre inocente, pero ¿qué quería? Poder político. Entonces, hermano querido, escuche bien esto, por favor. Hay gente que puede mandarte, hay jefes que pueden estar planeando el mal para ti ahora. Hay compañeros de trabajo que podrían estar planeando lo malo para ti ahora. ¿Sí o no? Hay familias que a lo mejor podría estar planeando lo malo, pero tú estás orando: Señor, hágase tu voluntad. Señor, yo soy tu hijo, estoy rodeado de tu favor y estoy rodeado de tu voluntad. Señor, ninguna arma forjada en contra de mí prosperará. Señor, venga a tu reino. Señor, manda tu ángel. El ángel del Señor acampa alrededor de quienes le temen y los defiende. Amén. Entonces, pero yo tengo que orarlo. Hay una película china que habla de la muerte de Jesús. Entonces, cuando son todos chinos, todos con los hocicos. Sí, Jesús es chino. Los soldados son chinos. Todos son chinos en la película. Entonces, de repente, cuando ya Jesús estaba crucificado y estaba así, y de repente alguien de abajo le pega fuerte y Jesús se baja de la cruz.
y empieza a pegarle con artes marciales. No, de verdad, una película china. Usted se ríe si es verdad. Y cuando Jesús les pegó a todos y los dejó a todos en el piso, ahí se fue y tomó la cruz. Yo creo que no leyeron la Biblia. A los chinos les faltó leer la Biblia. Obviamente eso estaba fuera de la voluntad de Dios. Él tenía que morir. ¿Cuántos de ustedes han vivido procesos? Hay procesos que tú has vivido que están dentro de la voluntad. Hay otros que están totalmente afuera, que tú entraste en ellos porque no oraste por la voluntad de Dios en tu hogar, en tu familia y en tu casa. Hay algunas separaciones que ustedes han vivido, rupturas matrimoniales que han tenido, o de pareja, porque tú no oraste por la voluntad de Dios, tú hiciste lo que quisiste nomás. Sí, es fuerte decirlo, pero es verdad. Y Dios nos ayuda a los que estamos solteros, ¿sí o no? Porque también tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ahí nadie dijo amén, sí. Las hermanas dijeron amén, la otra, y los solteros de todos callados, mordiéndose la lengua. Bueno, los casados también tienen que tener cuidado de mantenerse en la voluntad de Dios. Ya. El otro punto importante, hermano querido, que tenemos que ver en la voluntad de Dios es que hay un misterio, y el misterio es que yo debo orar por la voluntad de Dios y por los propósitos de Dios, aunque estos sean los propósitos de Dios. Porque alguien puede decir, bueno, si esos propósitos de Dios se va a cumplir. Sí, es verdad, pero hay un misterio, porque el misterio es que pareciera ser que yo lo tengo que orar. Pareciera ser que yo tengo que decirlo. Pareciera ser que en el mundo espiritual yo tengo que presentarme delante de Dios y decirle al Señor, Señor, sí, yo quiero tus propósitos en mi vida. Porque, por ejemplo, tenemos a nuestro hermano Samuel. ¿Puedes venir, Samuel? Vamos a hacer un testimonio aquí, un ejemplo. Dios puede tener para él un ministerio. Dios puede tener para él un llamado. ¿Cierto, Samuelito? Hemos hablado de eso. De hecho, el sábado va a ser presentado como discípulo. Pero si él decide, no lo quiero, si tú no lo quieres, tú no lo pides. Escuche bien, por favor. Si él no lo quiere, no lo pide, porque en el reino lo tengo que querer, pedir y lo voy a recibir. Si él no lo quiere, no lo pide. Y si no lo pide, no lo recibe. ¿Sí o no? Entonces él puede decir, Samuel, hay un llamado para tu vida, tú vas a ser un hombre de Dios. ¿Quiere o no quiere? Sí. Más fuerte. Sí. Gloria a Dios. Él quiere. Pero si él dijera no quiero, o si él me dice a mí sí quiero, y no lo pide y no lo ora. Gracias, Samuelito. Porque lo que quiero poner en tu corazón es esto: hay oraciones que van a llevar años para que se te cumpla el propósito de Dios en tu vida. Hermano querido, hay oraciones que llevan años. Hay que hacerlas por años. Hay que hacerlas por años. Entonces usted no juzgue a aquel que está en un proceso porque a lo mejor está orando y lleva años y tiene que romper cosas que por años están en su vida. No juzgue a aquella persona que a lo mejor se te separó de la familia o tú ves que está en un problema. No te preocupes de eso, porque puede que esté orando y todavía no es el tiempo para él o para ella. Y Dios le va a poner una persona, a aquel soltero también, Dios le va a poner la persona. Hay que orarlo. Hay cosas en la voluntad de Dios que demoran años. A veces hay deseos familiares que demoran muchos años. Tú estás orando como familia muchos años y no viene, pero llega un momento que te llega la respuesta y viene. Amén. Y vuelvo al ejercicio. ¿Cuántos años tienes tú? Multiplícalo por 365. Son tus días de vida. Míralos y ve cuántos de ellos has orado. Vuelve a tus días de vida. ¿Cuántos años tienes tú? Y divídelo por los tiempos: niñez, adolescencia, adultez joven, adultez madura. Y ve los propósitos de Dios en tu vida. ¿Se han cumplido o no se han cumplido? ¿Cuánto has esperado? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto no has orado? Hay cosas que no te han venido de parte de Dios porque no las estás orando, hermano. No las estás pidiendo y porque no las estás creyendo. Amén. Ya. Tercer punto, nos quedan dos más nomás. Debes orar repetidamente la voluntad de Dios.
¿Cómo se ora la voluntad de Dios? Pregunta, ¿Jesús sabía que tenía que morir o no sabía? ¿Pero él quería o no quería? Escuche bien, él sabía que tenía que morir, pero él no quería morir. ¿Cómo sé yo que no quería? Porque él estaba de rodillas, muy triste, muy angustiado y diciendo: Señor, que pase de mí esta copa, pero aunque yo no quiero, hágase como tú quieres. Pregunta, ¿al final quiso o no quiso? ¿Quiso o no quiso? Sí quiso, porque se rindió a la voluntad de Dios. Dígale a su hermano, por favor, deja de luchar con la voluntad de Dios para tu vida y ríndete. Amén. Qué tremendo, ¿no? Pero mire esto que es bonito. Él fue, porque a veces nosotros decimos: Señor, ¿cómo Jesús estuvo 3 horas orando? ¿Qué estuvo diciendo? Una frase: Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos han hecho esa oración? ¿Cuántos han partido un ser querido? La más difícil, ¿sí o no? Señor, y usted está orando: sánalo, tócalo, levántalo. Pero cuando Dios te dice: entrégame, haz tu voluntad, Señor. Y tú estás llorando, estás sufriendo y estás haciendo una pura oración: haz tu voluntad. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes se han separado de un novio y una novia? Ahí están ahí llorando: ay, Señor, Señor, haz tu voluntad. Te echaron del trabajo que tú querías, ¿sí o no? Y usted llora, sufre: Señor, haz tu voluntad. Hermano querido, la oración de la voluntad de Dios es una de las oraciones más largas de Jesús. 3 horas. Tú puedes estar 3 horas en la presencia de Dios. Tú puedes ir con amigos, la gente se te puede dormir y tú estás orando. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que se acuesten a las 9 de la noche y despertaron a las 12 sin sueño? Y tú estás preocupado por algo, que tú tienes que tomar decisiones. Levántate y ora: Señor, haz tu voluntad en mi hijo, haz tu voluntad en mi matrimonio, haz tu voluntad en mi familia, haz tu voluntad en mi congregación, haz tu voluntad en mi grupo hogareño, haz tu voluntad con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, haz tu voluntad en mis estudios. Y eso puede ser simplemente 3 horas. Y no te extrañe que cuando estás orando no te acompañe nadie ni quedes solo, porque generalmente estas oraciones son para hacerlo solo. Ahora alguien puede decir: pero hizo repeticiones y Jesús enseñó a no hacer vanas repeticiones. Esta no era una vana repetición, era algo de vida o muerte, y era una oración que salía directamente del corazón de Dios. Y por último, entonces decimos: vas a tener que invertir horas en oración muchas veces. ¿Para qué? Porque pasan, escúcheme bien por favor, con esto estoy terminando para que oremos. Hay cosas emocionales que suceden cuando usted ora. Hay cosas tensionales que suceden cuando usted ora. Y hay cosas espirituales que suceden cuando usted ora. Algunos describen que Jesús estaba tan intenso emocionalmente que su cuerpo era como sangre que salía de él. Y ese es el estado de una persona que está en una crisis, queriendo defenderse, queriendo huir, y que está demasiado tensionado. Y él estaba ahí casi muriendo, dice la Escritura, pero estaba orando. Entonces, a veces hay cosas que te llevan al límite. ¿A cuánto le ha pasado? Que te llevan al límite en el matrimonio, en las relaciones, en la familia, en el trabajo. Pero todas estas situaciones que te llevan al límite, hermano querido, si tú las pones delante de Dios y decides que se haga su voluntad, eso te va a liberar. Y eso va a traer su voluntad. Entonces, cuando va Jesús ante Pilato, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Calladito nomás. Escuche esto. Es bonito esta parte. Camina calladito por la voluntad de Dios. No critique, no se queje, no murmure, calladito, porque Dios está en control de tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos disfrutaron esta palabra? ¿Cuántos van a volver a escuchar esta palabra? A través de las redes sociales la puede volver a escuchar. Amén. Levántese, por favor, póngase en pie, vamos a orar.
Cierre sus ojos, levante su mano al cielo. Yo no sé cuál es el proceso que usted está viviendo. Acompáñame, Paulita, por favor. Yo no sé cuál es el momento difícil que usted está viviendo, pero una cosa sé: hay una voluntad de Dios para tu vida. Y yo estoy viendo a mucha gente que está entrando en la voluntad de Dios. Y quiero decirte esto de parte de Dios: la voluntad de Dios es que tengas comunión con tu esposo, con tu esposa. La voluntad de Dios es que Él quiere restaurar tu matrimonio. La voluntad de Dios es que Él quiere bendecir tus hijos, quiere bendecir tu casa. La voluntad de Dios es que tengas paz con tus hijos. La voluntad de Dios es que tus hijos te honren. La voluntad de Dios, si te separaste y estás solo o sola y viviendo un proceso, la voluntad de Dios es sanarte, es restaurarte y que esperes un tiempo y que conozcas su voluntad. La voluntad de Dios para aquel que está solo, soltero y esperando el tiempo de Dios, la voluntad de Dios es que te santifiques, que te consagres y esperes su voluntad. La voluntad de Dios para aquellos que están emprendiendo es que emprendas y tengas recursos y inviertas en su obra y que te relaciones con gente que te va a proyectar y te va a animar. La voluntad de Dios para aquel que está estudiando es que te vaya bien, es que seas excelente, es que tengas máxima distinción académica. Aleluya. No es que te juntes con gente que te va a llevar por un camino torcido, es que tengas éxito. La voluntad de Dios para un trabajador, por alguien de empresa, alguien que trabaja particular, es que tengas trabajo y que te goces de tu trabajo y que te alegres con lo que tú haces. La voluntad de Dios para el vendedor es que compres, vendas y ganes. Y la voluntad de Dios es que tengas para dar. La voluntad de Dios es que tú con tu familia le busques, le sigas y le sirvas y que puedas entender los propósitos de Dios. La voluntad de Dios es que seas parte de una congregación y te involucres en el llamado y en el propósito de la iglesia, de ir y llevar el evangelio a toda criatura. El propósito de Dios para el enfermo es ser sanado. El propósito de Dios para aquel que tiene culpa es quitar la culpa. El propósito de Dios para aquel que está humillado es ser exaltado. El propósito de Dios para aquel que está en pecado es ser libre. El propósito de Dios para el herido es sanarlo. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Y Él desea que tú entres en su voluntad. Vamos, levante su mano al cielo y dígale: Señor, en esta noche yo decido entrar en tu voluntad. Señor, en esta noche he decidido vivir para ti. Es verdad, he estado angustiado, he estado triste hasta la muerte. He pensado que voy a morir o quiero vivir, pero no puedo. Pero en esta noche decido entregar mi voluntad, entregar mis sentimientos, pensamientos, emociones, Señor, delante de ti. Hay muchas cosas que no las quiero pasar, como la muerte, como el engaño, como la traición, Señor, pero sé que hay cosas que son necesarias pasarlas, pero en tu propósito. Hoy en esta noche entro en tus propósitos. Hoy en esta noche entro en tus caminos. Rebanamia subikandaramanaya. Vamos, suéltate en el Espíritu y entra en esta noche a la voluntad de Dios como matrimonio, a la voluntad de Dios como hombre, como mujer, como joven, como adolescente, como niño. Entra y Señor, estoy entrando en tu propósito. Entro en esta noche en tu voluntad.